Un cariñoso saludo a todos mis alumnos, esperando de todo corazón que se encuentren muy bien junto a sus familias. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la clase de hoy 29 de abril, ¿cierto? Que corresponde a la actividad de esta semana, con la multiplicación por decenas, centenas y unidad. Cabe decir que todo este tema que estamos tratando en estas páginas del libro del cuadernillo corresponden a generalidades que se dan en la multiplicación cuando estamos multiplicando un número natural por decenas, centenas y unidades de mil, lo que también después lo vamos a extender a números más grandes, como a los millones y a los mil millones. Estas regularidades que se ocurren acá nos sirven ¿para qué? Para realizar cálculos mentales rápidamente. Ese es el propósito de todas estas páginas, que los cálculos en estos casos se pueden hacer en forma mental solo agregando ceros, ¿ya? Por ejemplo, en cuarto básico ya se trabajó multiplicando números naturales, por ejemplo, 3 por 10 por una decena, también lo multiplicábamos por una centena o por una unidad de mil. En este caso, en cuarto básico, se practicó y se trabajó que no es necesario realizar toda la multiplicación, sino que acá tenemos, ¿cierto? Por definición de la multiplicación, 3 veces 10. Eso quiere decir 10 más 10 más 10. Y el resultado, obviamente, es 30. En el segundo caso tenemos 3 veces 100. 100 más 100 más 100. Y eso nos da como resultado 300. En el tercer caso, 3 por 1000. Eso quiere decir 1000 más 1000 más 1000. Y obtenemos como resultado 3000. Ahora, ¿qué observamos en cuarto básico? Que aquí había una generalidad que se estaba repitiendo, un patrón. Por ejemplo, que una decena tenía un 0, por lo tanto mi resultado también lleva un 0. La centena 2, resultado 2. La unidad de 1000, 3, resultado 3, 0. Por lo tanto, si nosotros después agregamos 3 multiplicado por 10.000, solamente hacíamos el siguiente cálculo mental. 3 por 1, 3, contamos la cantidad de ceros de la decena de 1000, 1, 2, 3, 4, y agregamos acá a la derecha 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el resultado es 30.000. Eso es básicamente lo que ya se trabajó en cuarto básico, ya con números en realidad no tan grandes, ¿cierto? Y en quinto básico, como lo habíamos hablado a principio de año, los contenidos son similares. La única diferencia es que ahora vamos a trabajar con números un poquito más grandes, con más dígitos. Ya pasamos al ámbito numérico hasta los 1000 millones. Ahora, otro caso que tenemos ahora, que se trabajó en las páginas del libro que a ustedes se les mandó a desarrollar el día martes 28 de abril. Por ejemplo, si tenemos la siguiente multiplicación, 3 multiplicado por 20. Obviamente nosotros decimos 3 veces 20, 20 más 20 más 20, 60, ¿verdad? Pero en este caso se nos explica en el libro paso a paso de dónde viene el resultado mental rápidamente que yo hago y me da 600. ¿Qué se explica en el libro? Se descompone. Por ejemplo, acá tenemos primer factor 3 multiplicado por el segundo factor, pero el factor 20 se descompone como la siguiente multiplicación, 2 por 10. Eso quiere decir que el 20 ahora se escribió multiplicativamente como 2 por 10. Luego, aparece en el libro, ¿cierto? Cuando ustedes estuvieron trabajando las páginas, que nos ponen acá un paréntesis. ¿Qué es eso? Simplemente aplicar la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar primero 3 por 2 y luego el resultado por 10.
Entonces, en este caso muy simple, ¿cierto? Que estoy dando como ejemplo, tenemos 3 por 20. ¿Qué puedo hacer yo mentalmente para hacer este cálculo en forma rápida? Multiplicar 3 por 2, es decir, el primer factor por el dígito distinto de 0, acá nos da como resultado 6. Y ese es el número que voy a multiplicar por 10. Y luego 6 por 1, 6 y agrego el 0. Es nada más que eso lo que se explica en el libro, para que no se confundan. Es una explicación más detallada justificando el cálculo mental. ¿Por qué nosotros podemos hacer un cálculo así tan simple como multiplicar los números que son distintos de ceros y luego agregar los ceros? Entonces, teniendo claro esto, para números pequeños, nosotros lo podemos extender a números más grandes. Les voy a desarrollar algunos ejercicios o ejemplos que aparecen en el libro, para que vayamos viendo si ustedes trabajaron en forma correcta y van revisando su texto. Primero, en el libro, recuerden que estamos en el libro, en la página 53, ustedes en el ítem 6, ejercicio A, encuentran este desarrollo. Dice la instrucción, completa cada resolución y aparece hacia el lado, yo lo escribí hacia abajo, 62 multiplicado por 40, ¿ya? En este caso lo mismo que yo hice recién en el ejemplo, se realizó una descomposición multiplicativa. El número 40 se escribió como 4 por 10. Luego se asoció con paréntesis 62 por 4. Y luego el resultado por 10. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En vez de desarrollar toda la multiplicación, por ejemplo, hasta antes de el cálculo mental, nosotros hacíamos el siguiente procedimiento. Multiplicamos partiendo siempre por la unidad, recuerde, siempre por la unidad. 0 por 2, 0, 0 por 6, 0. Luego, ¿cierto? Como vamos a multiplicar por el 4, que está en la posición de las decenas, nos movemos un espacio, ¿cierto?, hacia la izquierda y multiplicamos la decena ahora. 4 por 2, 8, 4 por 6, 24. Luego sumamos 0, 8, 4, 2 y el resultado en este caso es 2480. Ahora, este procedimiento nosotros lo podemos hacer en forma más rápida y además en forma mental. Agilizar el cálculo mental, que es una habilidad que se debe desarrollar y es muy útil para los cursos superiores. Por ejemplo, acá, 62, ¿cierto? Descompusimos el 40 en 4 por 10 y multiplicamos 62 por 4. Rápidamente nosotros decimos 4 por 2, 8, 4 por 6, 24, 648. Luego, como se está multiplicando por 10, es decir, que aquí la decena vale 1, multiplicamos por 1, nos da el mismo número y simplemente agregamos el 0 de la décima y obtenemos el mismo resultado. Ahora, a simple vista, parece que este método fuera más largo, pero no es así, porque esto se supone que lo vamos a hacer en forma mental y rápidamente, ¿ya? Ahora, como segundo ejemplo, vamos a analizar un ejercicio de la página 55, pero ítem 11. Ítem 11. Página 55 del libro, para que la busquen. Ítem 11. Dice, completa con el factor que falta en cada multiplicación. ¿Cierto? Factor que falta. En este caso, no nos están pidiendo multiplicar, sino que descubrir el número que falta en el segundo factor, en el primer caso en la letra B, y en el primer factor en el segundo caso en la letra C. Acá, obviamente que algunos se tientan en ocupar la operación inversa, que estaría correcto, ¿cierto? Como
conocimiento básico que nosotros tenemos, ocupar la operación inversa de la multiplicación, que es la división, realizar la división para encontrar el factor desconocido. Pero en estos casos, donde el primer factor, por ejemplo acá, en el ejercicio 11b, es 195, y luego el resultado es 195.000, nosotros nos damos cuenta que aquí, obviamente, estamos diciendo 195.000 veces este número, ¿ya? Ahora, en vez de realizar la operación inversa y hacer un cálculo mental más lento, nosotros vamos a analizar lo siguiente. Acá, en el factor que falta, ¿cierto? El 195 fue multiplicado por un número tal que me dio los mismos dígitos, 195. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el número 1 en la multiplicación es el elemento neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico un número natural por 1, obtengo el mismo número natural. Por lo tanto, en el factor que falta, yo ya me doy cuenta que va un 1, el elemento neutro. 95 por 1, perdón, 195 por 1, 195. Luego me doy cuenta que en el producto, en el resultado, hay 3 ceros. 1, 2, 3, que se agregaron a la derecha, al final. Por lo tanto, aquí necesito 1, 2, 3 ceros. Y ese es el número que falta en ese cuadrito. Y no necesito hacer la operación inversa. En este caso, puedo aplicar mi cálculo mental, analizando bien el ejercicio. Entonces, revisemos. Tenemos 195 por 1, 195. Luego agrego los 3 ceros y obtengo como resultado final 195.000. Por lo tanto, este era el factor que no estaba en el ejercicio y yo lo tenía que descubrir. Toda esa lista de ejercicios del ítem 11 se realizan de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa en este caso en la letra C? Acá es similar, solo que falta el primer factor. Y en este caso el segundo factor es 100. Aquí hay que tener cuidado con este ejercicio, por lo siguiente. Dice, tenemos un número que multiplicado por 100 nos va a dar como resultado 49.000. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si el resultado es 49.000 y acá tengo un 1 que es el elemento neutro, tengo que analizar el resultado y darme cuenta que en el primer factor hay un número 49. Hay un número 49 que fue multiplicado por 1, por el elemento neutro. Por lo tanto, nos dio el mismo número, 49. Este 49 se multiplicó por 1. Luego, si aplicamos lo que hicimos en el ejercicio anterior, tendríamos que agregar 2 ceros, 1 y 2. Pero, ojo, que acá el resultado en el producto hay 3 ceros. Por lo tanto, tengo 1, 2 que me aporta el número 100, es decir, 1, 2 que yo agregué, pero hay un cero adicional. ¿Qué indica eso? Que acá en el primer factor no solamente falta el número 49, sino que además un cero adicional que lo agregue, 490. Es una forma un poco mecánica de descubrir el número, pero es una ayuda para un cálculo mental, son estrategias de cálculo mental. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. El segundo factor tiene 2 ceros, y el primer factor debe llevar todo este número, 490, para que me coincida con el producto. Si yo aquí solamente anoto 49, 49 por 1, 49, y agrego 2 ceros, no voy a obtener 49.000, sino que 4.900. Ese cuidado hay que tener en este tipo de ejercicio. Analizar bien la estrategia que vamos a utilizar. Ahora, algunos ejemplos similares a los ejercicios que acabamos de hacer, para que les quede un poquito más claro. Estos ejemplos no están en el libro, los voy a anotar ahora. Por ejemplo,
si yo tengo 53 multiplicado por 10.000, cálculo mental rápidamente, no multiplicar por los ceros hacia abajo, sino que 53 multiplicado por 1, todo el número multiplicado por 1, en este caso elemento neutro, me da el mismo número, 53. Luego tengo 4 ceros a la derecha, agrego 4 ceros acá. 1, 2, 3, 4. Resultado 520.000, perdón. Otro ejemplo distinto. Si tengo el número 26 multiplicado por 500. Acá ya no tengo elemento neutro, tengo un 5. Debo multiplicar por 5. Ese cálculo lo pueden hacer ya sea mental o, ¿cierto?, en un costadito del libro rápidamente. Yo en este caso lo voy a hacer mental. Voy a multiplicar 26 por 5. Dejo un espacio, ¿cierto?, para los números que me van a dar ahí. Tenemos 5 por 6, 30, reservo 3. 5 por 2, 10, más las 3 reservas serían 13. Luego, ¿qué me falta? Tengo 2 ceros acá a la derecha, agrego esos 2 ceros acá. Esos 2 ceros son los que me aportan el segundo factor, 500. Y el 130 es el resultado de multiplicar 26 por 5. ¿Ya? Un cálculo mental más rápido que se puede aplicar en los ejercicios. Estos ejemplos, vuelvo a repetir, no aparecen en el libro. Los estoy anotando como aplicando lo que acabamos de analizar del libro. Ahora, otros ejemplos cuando tenemos términos desconocidos. Por ejemplo, primer factor desconocido multiplicado por 200. Tengo como resultado, por ejemplo, 90.000. Acá, ¿cierto?, hay que analizar. Un número multiplicado por 200, es decir, 200 veces este número incógnito, nos da como resultado 90.000. Analizamos para realizar un cálculo mental. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a trabajar con los ceros. El segundo factor me aporta 2 ceros. 2 ceros. Tomo los últimos 2. Ahí. Por lo tanto, el segundo factor me aporta esos 2 ceros. Luego, estos 2 ceritos que ya puse acá, ya los utilicé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Utilizar el número 2. Pero ese número 2 me tiene que dar como resultado, al multiplicarlo por el número incógnito, 900. Yo voy a multiplicar el número incógnito por 2, ¿cierto? Cuando lo descubra, por 2, voy a obtener 900 y los 2 ceros que son del número 200 son los que van a ir al final. O sea que hay que fijarse bien cuántos ceros tiene el producto, ¿ya? En este caso, ¿qué necesito? Un número que multiplicado por 2 me dé 900. Acá, si ustedes quieren en este ejercicio, por ejemplo, podrían usar la operación inversa, división, tomar el 900, dividirlo por 2 rápidamente y van a obtener el resultado 450. Algunos van a tener la habilidad de descubrirlo en forma mental, si no, realiza eso. Y esta división es mucho más simple que dividir 90.000 en 200, es más rápida. Y también vamos a ir tratando de agilizar el cálculo mental y tratar de hacer algunos ejercicios en forma mental y luego comprobarlo, ¿ya? Ustedes saben que yo no tengo problema en que a lo mejor usen una calculadora para ir comprobando resultados, pero no para realizar las actividades. Eso va a depender de cada uno, ¿cierto? Honestamente hacerlo, porque si yo uso calculadora todo el rato, lo más probable es que no tenga la habilidad después para trabajar en clase o para alguna evaluación que haya futura. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir haciendo el cálculo y después, ¿cierto?, ir comprobando, no hay problema. Entonces descubrimos el número incógnito, que era 450. Luego verificamos.
al multiplicar 450 por 2 obtenemos 900 y los dos ceros del 200 son los que están al final y formo el producto. En realidad cuando se practica harto esto y se desarrolla la habilidad, aunque ustedes no lo crean, es muy útil para resolver más rápidamente algunos ejercicios o, por ejemplo, en la vida diaria cuando uno quiere hacer un cálculo estimativo en algún supermercado, en una tienda y quieres más o menos saber cuánto es lo que voy a obtener como resultado final. Después, en la misma página 55, en el ítem 12, tenemos otro tipo de ejercicio que también lo voy a explicar y ustedes van a ir revisando su libro a ver si lo hicieron en forma correcta o lo entendieron como era y se van revisando ustedes mismos porque las actividades del libro no se piden enviar en fotos, recuerden eso, del libro no se ha pedido nada. Entonces, en el ítem 12 dice, completa según la condición solicitada y aparece en la letra A el número 23 y dice en el libro que ese número lo voy a multiplicar por 100, luego el resultado lo voy a multiplicar por 10 y ese resultado lo voy a multiplicar por 1000. Si ustedes se fijan, el 100, 10 y 1000 son números ciertos que tienen involucrado el 1, que es el elemento neutro. Por lo tanto, al multiplicar 23 por 100, voy a obtener el mismo número 23, pero con dos ceros a la derecha. ¿Ya? Lo voy a hacer acá, 23 por 100. Rápidamente y en forma mental, nosotros decimos 23 por 1, 23. Tiene dos ceros, agrego dos ceros. Por lo tanto, ¿qué número voy a obtener aquí? 2300. Luego, ese número lo voy a multiplicar por 10. ¿Qué significa? Que ustedes ya saben, le agrego otro cero. Es decir, al 2300 le voy a agregar otro cerito y me va a dar como resultado 23.000. Este resultado ahora es el que multiplicamos por 10. Y elemento neutro, 23 por 1, 23. 1, 2, 3 nos dio 23.000. Quiere decir que lo único que tenemos que hacer aquí es ir agregando ceros. Luego, el número 23.000 está multiplicado por 1000. Tiene el elemento neutro. Por lo tanto, 23 por 1 me va a dar el mismo número y agregamos todos los ceros. Tenemos 23.000, pero ahora multiplicado por 1000. Tenemos en el primer factor el número 23, que lo multiplico por 1, elemento neutro me da como resultado 23. Y primer factor me aporta 3 ceros, segundo factor me aporta 3 ceros, en total voy a agregar a la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultado 23 millones. Que es lo mismo que acá en el ejercicio del libro, yo lo estoy explicando en forma detallada y desarrollada, pero esto es lo que nosotros hacemos mentalmente. 23.000, anoto el mismo número, 23.000, y le agrego los 3 ceros de la unidad de 1000. 1, 2, 3. Y obtengo 23 millones. Simplemente eso es lo que se hace en esos ejercicios. La idea es tratar de cada vez menos hacer cálculos en estos casos, donde nosotros tenemos la ayuda del cálculo mental, porque son números, ¿cierto?, que tienen varios ceros involucrados a la derecha. Ahora entonces, ejercicio número 15 de la página 57, letra A. Dice acá la instrucción. Calcula cada producto. Tenemos en el ejercicio 15, letra A, el producto de 81 multiplicado por 500. Vamos a aplicar lo que habíamos aprendido y repasado en los primeros ejemplos de esta clase. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? En forma mental, como que es lo ideal, allá está desarrollado, en forma mental, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el primer factor 81, que lo vamos a multiplicar solo por 5 primero. Y obtenemos 5 por 1,
5, 5 por 8, 40. Pero nos queda todavía que en el segundo factor no es 5, es 500. Es decir, que este segundo factor nos aporta dos ceros que vamos a anotar al final al lado derecho. 1, 2. Resultado del producto final, 40.500. Ojo que este cero que está acá en el 40 no corresponde a los ceros del segundo factor, sino que al resultado de 5 por 8, que es 40. Hay que tener cuidado con eso y no confundirse. ¿Ya? Lo mismo entonces acá. El motivo, ¿cierto?, de concepto, por qué yo puedo hacer esto en forma mental y multiplicar 81 por 5 y luego agregar los dos ceros es simplemente porque el número 500 es equivalente a 5 veces 100. Luego el 81 lo multiplico por 5 por la propiedad asociativa, multiplico eso primero, obtengo como resultado 405 y luego acá 405 por 1, el mismo número, elemento neutro, y agrego los dos ceros finales. Resultado 40.500. El mismo resultado de acá. Con práctica, ¿cierto? Nosotros lo vamos a ir haciendo mucho más fácil. Por eso que la idea es desarrollar todos los ejercicios que aparecen en el libro, y esa es la razón porque, por ejemplo, en este mismo ítem, en el ítem 5 de la página 57, hay prácticamente aproximadamente 18 ejercicios donde se hace lo mismo. Multiplico, agrego ceros, multiplico, agrego ceros. Práctica, práctica, práctica. Ya. Del libro, por último, vamos a analizar ahora de la página 57 también dos ejercicios más que serían la letra D y la letra J del mismo ítem 15. Y lo vamos a hacer ahora en forma más rápida, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 607 por 8 primero y luego vamos a agregar los dos ceros. 607 por 8. Tenemos, ojo con las tablas, hay que repasar tablas. Les voy a enviar más adelante una actividad donde vamos a hacer unas tarjetitas con las tablas de multiplicar para que las tengan, ¿cierto?, a la mano y las puedan ir practicando. Tenemos 7 por 8, 56, reservo 5. 8 por 0, 0, más la reserva, 5. Y luego 8 por 6, 48. Revisamos. 8 por 7 o 7 por 8, 56. Reservo 5. 8 por 0, 0, más la reserva, 5. 8 por 6, 48. Ese es el producto de 607 por 8. Luego, ¿qué nos falta? Los dos ceros que me aportan las 8 centenas. Dos ceros que voy a anotar al final del número al lado derecho. Por lo tanto, el resultado final del producto es 485.600. Ahora, en la letra J, similar, y lo vamos a hacer incluso más rápido. Tenemos 654 multiplicado por 3.000. No es necesario ya que multipliquemos por 0, nos corramos un espacio, multipliquemos por el otro 0 y así sucesivamente. No, ahora, cálculo mental, rápidamente. 3 por la unidad, 3 por 4, 12, reservo 1. 3 por 5, 15, más la reserva, 16. Reservo 1. 3 por 6, 18, más la reserva, 19. Luego, ¿qué nos falta, cierto? Los 3 ceros que nos aporta el segundo factor. 3 ceros, que los voy a escribir al final del número a la derecha. Por lo tanto, el resultado es 1.962.000. Rápidamente multiplicamos 3 por el primer factor y luego agregamos los ceros. Esa es la idea de este tipo de ejercicio. Agilizar el cálculo mental. Eso es lo que estamos practicando ahora, ¿ya? Y esto también después lo vamos a aplicar a problemas de la vida diaria, a problemas de desarrollo.
Ahora, como una ayudita para los ejercicios que van a tener que enviar en el monitoreo 4, que son las 2 páginas del cuadernillo, el día martes o miércoles, no me acuerdo bien, pero acá les va a llegar la información al Papinotas y al WhatsApp de los papás. Tenemos, por ejemplo, en la página 19 del cuadernillo, ahora nos vamos al cuadernillo de ejercicios, no al libro, terminamos con el libro, cuadernillo. Usted abre su cuadernillo en la página número 19. Y voy a explicar 2 ejercicios que son unos problemas matemáticos, donde vamos a aplicar esta estrategia de cálculo mental. Dice en la letra B, José hace arreglos florales. Para un matrimonio le piden 25 floreros con 20 rosas cada una. Por eso acá anotamos 25, que representa el dato de los floreros, son 25, y cada uno va a tener 20 flores, es decir, 25 veces 20. Ahí está la multiplicación que nos sirve. Ahora, ¿por qué anotamos ese cálculo? Porque la pregunta dice ¿cuántas rosas necesita en total? Recuerden que la palabra total significa, ¿cierto?, al resultado, en este caso, de la operación. ¿Cómo sé yo que tengo que multiplicar? Porque también podría sumar, ¿verdad? 25 veces 20, 20 más 20 más 20, pero la multiplicación es una operación que resume, ¿cierto?, la adición reiterada del mismo número. Tenemos 25 floreros, cada uno va a tener 20 rosas o flores, por lo tanto voy a multiplicar 25 veces 20. Aplico la estrategia que acabamos de aprender. El 25 lo voy a multiplicar por 2 primero. ¿Por qué? Porque el número 20 es equivalente a 2 veces 10. 2 por 10 es 20. Luego, asociatividad. 25 multiplicado por 2, obtengo 50 y luego ese número por 10. ¿Ya? En este caso tenemos rápidamente, multiplicamos 2 por 5, 10, reservo 1, 2 por 2, 4 y más la reserva, 5. Obtengo el 50. Luego debo agregar el 0 que aporta el segundo factor y el resultado final es 500. 25 por 2, 50 y luego por 10. Si usted dice, ¿de dónde salió ese 10? Del 20 que está descompuesto en forma multiplicativa como 2 por 10. Es lo mismo que acá en forma mental, nosotros multipliquemos 2 por 25, 50 y agregamos el 0 al final. Es lo mismo. ¿Ya? Y la respuesta sería entonces, ¿cuántas rosas necesita en total? Necesita 500 rosas, porque son 25 floreros y cada uno lleva 20 rosas. Es una ayudita para el cuadernillo, para que lo revise. Y por último, de la página 20 del cuadernillo también, página 20 del cuadernillo, tenemos un ejercicio en el ítem 7. Ítem 7 dice, una persona compra 20 botellas de agua mineral de 600 centímetros cúbicos en 9.000 pesos. Acá les va a parecer un poquito extraño el dato que diga 9.000. Lo más probable es que sea un error de tipeo del libro, pero vamos a trabajar con ese dato. ¿Ya? Datos que aparecen en el problema. Primero, que son 20 botellas. Dato 20 corresponde a la cantidad de botellas. Cada una de las botellas tiene un contenido de 600 centímetros cúbicos y cada una de las botellas tiene un valor en dinero de 9.000 pesos, aunque le parezca un poco caro, pero ese es el dato. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta que el 9.000 pesos corresponde al valor de cada una de las botellas? Porque en la pregunta de la letra A dice ¿cuánto pagó en total? Es decir, debo calcular el dinero en total que pagó, por lo tanto nosotros asumimos e inferimos que el valor que aparece ahí es de una botella, porque en el libro, en el cuadernillo, perdón, no indica, no dice cada una. Pero nos están pidiendo ahora el total, es decir, que este no es el total, es el valor de cada una.
Tenemos entonces, en la letra A, ¿cuánto pagó en total? ¿Qué es lo que compró? Botellas de agua mineral. ¿Cuántas compró? 20. Y cada una cuesta 9.000 pesos. Aquí vamos a trabajar con este dato, el valor en dinero de cada botella. Es decir que acá debo calcular 20 veces 9.000. Compró 20 botellas, 20 veces 9.000. Cálculo mental rápidamente. Aplicamos lo que acabamos de explicar. Multiplico, ¿cierto? 9 por 2, en este caso es 18. 9 por 2, 18. Y tenemos 1, un 0 que aporta el primer factor, 3 ceros que aporta el segundo factor. Contamos en total 1, 2, 3, 4. Agrego a la derecha 1, 2, 3, 4. Unidades en la centena, anoto el punto de los miles. Resultado final, 180.000. ¿Ya? Vuelvo a explicar. Letra A. ¿Cuánto dinero gastó en total? Son 20 botellas, cada una a un precio de 9.000 pesos, según el dato del cuadernillo. Multiplicamos 20 veces 9.000. Cálculo mental rápidamente. Multiplico 2 por 9, 18 y agrego 1, 2, 3, 4, los 4 ceros. 3 que aporta el segundo factor, 1 que aporta el primer factor, 4 ceros que agregué al lado derecho, al final al lado derecho, 4 ceros. Por lo tanto, el resultado, ¿cierto?, de la pregunta A sería que gastó en total 180.000 pesos. ¿Claro? Luego, vamos a analizar ahora la pregunta B. En la pregunta B dice, ¿cuántos centímetros cúbicos, es decir, que aquí se refiere a este dato, al contenido de cada botella, cuántos centímetros cúbicos de agua mineral compró? Obviamente, ¿cuántos compró en total? Otra cosa que hay que usar inferencia, inferir ese dato porque ahí no dice total. Pero sabemos que compró 20 botellas. Datos, compró 20. Nuevamente, 20. Pero cada botella tenía un contenido de 600 centímetros cúbicos, es decir, que son 20 veces 600. Una botella 600 cc, otra botella 600 cc, otra botella 600 cc. Eso se repite 20 veces porque son 20 botellas iguales. Aplicamos el cálculo mental. Multiplicamos 2 por 6, en este caso, que nos da como resultado 12. Y los ceros. Partimos. Primer factor me aporta 1, segundo factor me aporta 2. En total, 3 ceros que voy a agregar al final al lado derecho. 1, 2, 3. Por lo tanto, la respuesta sería que compró en total 12.000 centímetros cúbicos de agua mineral. Ojo que hay que diferenciar bien los datos. La pregunta A no estamos trabajando con la cantidad de botellas y el valor en dinero de cada una. Y en la pregunta B estamos trabajando con las 20 botellas, pero con el contenido en centímetros cúbicos de cada una. Y empezamos a aplicar la estrategia de cálculo mental para resolver en forma rápida. En estos casos, cuando estamos multiplicando por decenas, centenas, unidades de 1000, etc. ¿Ya? Bueno, hasta acá quedamos entonces con la primera clase. Espero que les sirva para revisar sus páginas del libro, volver a analizar lo que hicieron en las páginas del cuadernillo, porque les va a llegar, ¿cierto?, un papinota y un WhatsApp donde indica las páginas para las 2 semanas que vienen, de mayo, y los monitoreos. Recuerden que las actividades de monitoreo son las que se envían en fotos para que yo se las revise, pero solamente las páginas que aparecen ahí. Esta semana próxima de mayo, la primera semana de mayo, se pide enviar solamente una actividad de monitoreo, que son páginas del cuadernillo. Solamente eso, nada más. No me envíen las páginas del libro.
vamos a ir realizando varios videos de clase donde voy a ir explicando las páginas que vienen y que van a ir a aparecer en las actividades que se les envió para la casa. Así que espero que revisen bien sus cálculos, que arreglen todo antes de enviar lo que se les pide. Y nos estamos viendo en una próxima clase donde vamos a seguir analizando otras estrategias de cálculo mental que desarrollan muchas habilidades para matemáticas. Hay que repasar tablas, vayan repasando las tablas para que estén más rápido en el cálculo. Recuerden que las tablas de multiplicar hay que repasarlas constantemente porque no todos tenemos la habilidad, a algunos les cuesta más o menos, repasamos más, ¿ya? Así que un abrazo para todos, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.